Hola, 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 ¿cómo están? Les saluda Greg Quiroga. Bienvenidos una vez más a USA Cripto Noticias. Hoy tenemos un video corto para actualizar qué está pasando con Bitcoin y con las criptomonedas en estos días de incertidumbre cuando se presentó el rebote de Bitcoin y la gente no sabe qué hacer. No saben si el rebote va a seguir subiendo y qué se espera en los próximos minutos, horas o días. Compartimos pantalla inmediatamente para ver qué sucede. Esto es el gráfico diario de Bitcoin. ¿Qué ha sucedido de ayer a hoy? Incertidumbre pura. Tenemos una vela que inició el día de ayer y a la que solo le faltan 6 horas para cerrar. ¿Qué nos muestra esta nueva vela? Indecisión total. Si se dan cuenta, ahí no hay absolutamente mucha información, pero sí podemos leer entre líneas. ¿Qué podemos leer entre líneas? Que definitivamente no hay fuerza de subida en Bitcoin en este instante. La vela con esa indecisión nos muestra que no hay fuerza de subida. ¿Qué pasa? No ha entrado el suficiente volumen para que Bitcoin intente sobrepasar la media de 50 periodos e intentar hacer un rebote productivo que pueda llevar el precio a un posible cambio de tendencia en el gráfico diario. Ese escenario no se está dando. ¿Cuál es el escenario más cercano que tenemos de Bitcoin? Con la falta de volumen que estamos observando y con la poca fuerza e indecisión de esta vela diaria, la cual lleva horas en esta pequeñez, muy seguramente vamos a ver un Bitcoin caer desde ahí hasta los 30 mil dólares. Pero, ¿qué sí está sucediendo para que no se duerman entre los laureles de Bitcoin? Algunas otras criptomonedas ya dieron entrada para empezar a trabajarlas en short. Y les voy a poner solamente un ejemplo para que busquen otras que estén presentando las mismas condiciones. Les voy a poner ADA, por ejemplo. ADA, dentro de su indecisión, ya mostró un retroceso en el precio y por eso es que vemos este aguijón. Pero veamos qué nos está mostrando ADA adicional. Vamos atrás en los gráficos. Fíjense, en el gráfico de 4 horas, ADA ya viene marcando una curva en la caída. Así aquí tengamos algo de absorción, pero ya nos está marcando claramente una curva. El RSI ya lo vemos girado hacia abajo, un monitor ya girado hacia abajo y además tenemos esta media también girada hacia abajo. ADA ya nos está dando una entrada muy clara para irnos en short. Y para mayor confirmación, vamos al gráfico de 1 hora de ADA, por ejemplo. Fíjense lo que está haciendo el gráfico de 1 hora de ADA. Ya viene aquí con un techo redondeado que nos está marcando una muy clara caída de una criptomoneda como ADA. ADA va adelantada en el movimiento con respecto a Bitcoin, va adelantada en la caída. ¿Por qué? Vuelvo al gráfico diario. Porque ADA no fue capaz de llegar tan arriba como Bitcoin en ese famoso rebote que era a la media. Entonces ADA claramente va hacia abajo. Busquen criptomonedas que estén presentando el mismo patrón, que ya prácticamente tienen garantizada una caída, que es lo que se espera según mi proyección desde la semana pasada, de que Bitcoin caiga hasta los 30,000. Todo por ahora. Nos vemos en una próxima con más USA Cripto Noticias. Estuvo con ustedes Greg Quiroga y Daniela Quiroga en la parte digital.